realismo se origina en Francia en la segunda mitad del siglo XIX y tiene como características la reproducción exacta de la realidad. En este caso, como la misma palabra nos indica, realismo pretende reflejar lo real, pretende reflejar la realidad que se vivía en esa época tal cual era. También encontramos la reacción ante el individualismo y el idealismo. En este caso no se busca ninguna subjetividad, al contrario, se opone a la subjetividad que anteriormente dejó el romanticismo. En este caso vamos a ver que conforme van surgiendo las corrientes literarias, una se va a oponer a la anterior. En este caso el realismo se opone al romanticismo y particularmente a su individualismo y subjetividad. El escritor pone freno a la fantasía e imaginación. Aquí no se pretende reflejar ni la subjetividad, ni la fantasía, ni el idealismo que tenían los escritores en el romanticismo. Simplemente se quiere dar a conocer la realidad de la época. Para dar a conocer la realidad, evidentemente tiene que haber descripciones minuciosas de ese contexto, ¿sale? De esa sociedad, de las personas en ese momento. Rechaza todo tipo de sentimentalismo. Recordemos que se opone rotundamente al romanticismo, por lo tanto, evidentemente va a rechazar los sentimientos. Hay una descripción del ambiente, de las costumbres y de los problemas o el modo de vivir. En este caso, si hablamos de la realidad, entonces estamos hablando de descripciones. Recordemos que las descripciones son objetivas y que se enfocan en el sujeto o en el objeto, es decir, en las cosas tal cual son. Por lo tanto, el realismo va a describir esas costumbres de la época, los problemas que enfrentaban y el modo de vida. Por lo tanto, se va a utilizar un lenguaje coloquial, ya que va a reflejar el habla cotidiana de las personas en ese momento. Autores y obras. Veremos principalmente las obras representativas que surgieron en Francia, ya que de aquí nace el realismo. Algunos autores representativos son Gustave Flaubert con su obra Madame Bovary y Honoré de Balzac con su obra La comedia humana. Dentro de esta obra está el texto Papagoriot. En Rusia encontramos a Fyodor Dostoyevsky con sus dos obras Crimen y Castigo y Los hermanos Karamazov y a León Tolstoy con Ana Karenina y La guerra y la paz. En México encontramos como representantes a Ángel del Campo con su obra La rumba, a Emilio Rabasa con sus obras La bola, La gran ciencia y La guerra de los 3 años. En España vamos a encontrar a Benito Pérez Galdós con sus obras Doña Perfecta y Marianela, a Emilia Pardo Bazán con Los pasos de Ulola y La madre naturaleza y finalmente a Leopoldo Alas Clarín con La regenta y Doña Berta. El modernismo surge en Nicaragua y posteriormente pasa a Cuba, a Colombia, a México y a Perú, es decir, a países de América Latina. Surge a finales del siglo XIX, particularmente en 1888 y principios del siglo XX. Tiene como características el anhelo de renovación. Esta corriente pretendía ser única y original. No pretendía retomar ninguna de las ideas de las corrientes anteriores. Sin embargo, no fue tan auténtica como lo planteaba, ya que sí tuvo inspiración en dos movimientos literarios de Francia, el simbolismo y el parnasianismo. Del simbolismo va a retomar evidentemente los símbolos, la imaginación, el color y la musicalidad. Y del parnasianismo retoma la perfección, la belleza y la rigurosidad en la métrica. Por lo tanto, el modernismo se considera una corriente perfeccionista, ya que buscaba la perfección en sus escritos, particularmente en los poemas. En esta corriente hay una gran abundancia de sonetos. Recordemos que los sonetos son poemas que se conforman por 14 versos y esos 14 versos contienen 11 sílabas. Por lo tanto, esto contribuía a la perfección de esta corriente.
Este movimiento surge con la clase alta, con la burguesía, con los aristócratas, por lo tanto se manejaba un lenguaje elegante, un lenguaje sofisticado. Encontramos una gran abundancia de símbolos y de imágenes en esta corriente y justo el modernismo es la única corriente literaria que se atribuye un símbolo como representación. El símbolo que representa el modernismo es el cisne y también se atribuye o se identifica con un color. El color del modernismo es el azul. Después, más adelante, veremos por qué este símbolo y por qué este color. Otra de las características es que el modernismo refleja el paisaje latinoamericano de la época, las costumbres, las personas, el modo de vida, pero evidentemente con un toque de imaginación. Dentro de los representantes y obras del modernismo encontramos principalmente en Nicaragua a Rubén Darío con su obra Azul y prosas profanas. Rubén Darío se considera el máximo exponente del modernismo. Y como recordarán, el modernismo se simboliza con el cisne y con el color azul. Y justo estos dos símbolos los adquiere gracias a Rubén Darío, porque su obra se llama Azul, la obra más representativa del modernismo, y esta obra, este libro, tiene como portada a un cisne. De aquí se toman entonces ese símbolo y ese color como representativos del modernismo. En Cuba tenemos a José Martí con sus obras Cultivo una rosa blanca y La niña de Guatemala. Y en México tenemos a Manuel Gutiérrez Nájera con su obra El Duque Joff.